¿Qué tal? ¿Cómo estás? Siempre es un placer saludarte. ¿Por qué los hombres actúan como si no les importara después de romper? Es el tema de este video. Vamos a comenzar de inmediato. Cuando se produce una ruptura entre tú y la persona que amas, tu mente se atiborra con todo tipo de pensamientos y emociones. Te sientes herida, te sientes perdida, desconsolada, frustrada y confundida. Y parece que tu ex está en tu mente todo el tiempo. Todo a tu alrededor te recuerda a él. Y todo lo que quieres es hablar con él y encontrar algo de paz. El problema es que a él parece que no le importara. Es distante, parece ocupado, indiferente y de alguna manera no parece verse afectado por el dolor de esta ruptura. Pero, ¿es posible que realmente no le importe o esté fingiendo? ¿No se da cuenta de la gravedad de la situación en este momento o es así como se va a sentir sobre la ruptura de aquí en adelante? Sé que en este instante tu cabeza está llena de preguntas, así que quería hacer este video justamente por ello, para decirte cómo los hombres actúan así como si no les importara después de una ruptura. Además de darte razones detrás de este tipo de comportamiento, quiero darte algunos consejos y herramientas que pueden cambiar las cosas para ti. La situación es dolorosa, pero no tiene por qué ser así. La razón del por qué actúan como si no les importara es lo que te voy a hablar ahora. Me dedico al tema del amor y relaciones de pareja, enfocados en volver a unir a las parejas, como ya sabes y como ya debes darte cuenta. Trabajo con personas a diario que nos piden nuestra ayuda en desafíos diferentes a los que se enfrentan en términos de recuperar a sus exparejas. Así que puedes imaginar cuántos tipos diferentes de problemas resolvemos y cuántos patrones notamos en la naturaleza humana. El hecho de que tu ex actúe como si no le importara significa que está respondiendo de una forma muy común a la ruptura. Esto significa que veo este tipo de comportamientos en exparejas todos los días. Entonces, ¿por qué sucede? Te preguntas. ¿Por qué los hombres actúan como si no les importara después de una ruptura cuando tu corazón está claramente destrozado? Pues las diferentes respuestas del corazón frente al dolor son las siguientes. Es interesante notar la diferencia entre hombres y mujeres después de una ruptura. Para la mayoría de las mujeres, el dolor de un corazón roto se siente casi instantáneamente. Se siente muy crudo y la dolorosa realidad de la situación está al frente de sus pensamientos. Los hombres, por otro lado, sienten las consecuencias de la ruptura más adelante. Es por eso que es posible que veas a tu exnovio saliendo todo el tiempo, divirtiéndose con sus amigos y luciendo como si realmente estuviera disfrutando de la vida de soltero justo después de romper contigo. Esto hace que sea aún más frustrante para ti porque te preguntas cómo se sienten los hombres después de una ruptura, ¿verdad? Y parece que tu ex ama su nueva libertad. Claro, él no hace nada para estimular tu ego, pero quiero llamar tu atención sobre el hecho de que las emociones negativas surgen en un momento. En la mayoría de los casos, las mujeres sienten inmediatamente las emociones negativas asociadas con la angustia, pero en realidad esas emociones surgen en los hombres más adelante y con frecuencia de manera más aguda. Actuar como si no te importara es un mecanismo de defensa. Otra razón muy común detrás de por qué los hombres actúan como si no les importara es simplemente que es su forma de ocultar sus emociones. Si lo piensas bien, nos criaron en una sociedad donde a los hombres se les enseña a ser duros y que los niños no lloran. Muchos hombres se niegan a mostrar signos de debilidad e incluso si tienen el corazón realmente roto, podrían fingir que no le importa. No quiere que nadie vea lo afectado que está por el dolor de la ruptura. Por cierto, mucha gente comete el error de asumir que la persona que decide terminar la relación no siente dolor. Bueno, puedo decirte con seguridad que eso no es cierto. Existen tantas emociones negativas que enfrenta una persona que decide terminar una relación, como el dolor y la decepción por el hecho de que las cosas no salieron bien, la culpa por lastimar a alguien que le importa y el desencanto general con toda la situación. Pero muchos hombres entierran cualquier signo de angustia porque siempre quieren ser o parecer duros. Por lo tanto, puede parecer que a los hombres no les importa cuando en realidad solo están aparentando lucir de esa manera. Sería poco realista suponer que tu ex no se siente mal hasta cierto punto. Nunca se siente bien lastimar a alguien que te importa y lastimarte a ti mismo al dejar ir algo en lo que has dedicado tu tiempo y energía. Así que sí le duele. Pues entonces, si tu ex actúa como si no le importara, ¿qué puedes hacer al respecto?
Sé que cuando tu corazón está roto y te sientes vulnerable después de una ruptura, se vuelve peligrosamente fácil sentir que eres olvidable y que a tu ex no le importa. Puede ser muy frustrante pensar, ¿por qué no le importo? Cuando te enfrentas a tantas emociones que duelen, se convierte en un espiral negativo porque cuanto más parece que a él no le importa, peor te sientes. Los hombres son bastante buenos para ocultar sus emociones. Entonces, ¿qué haces cuando alguien te demuestra que no le importa después de romper contigo? Usa la regla de no contacto cuando parece que no le importas. Cuando una persona actúa como si no le importara una ruptura, desafortunadamente puede significar que está dando por sentada tu presencia en su vida. La buena noticia es que existe una técnica muy poderosa que puede ayudarte a hacer que tu ex te vea de otra manera y se dé cuenta, sobre todo, de tu importancia. La técnica se llama regla de no contacto y consiste en cortar todas las formas de comunicación con tu expareja durante un periodo de tiempo que puede ser de 3 semanas a un mes en promedio. Hasta ahora, tu ex se había acostumbrado a tenerte cerca, ¿verdad? Siente la seguridad de que tiene acceso a ti si necesita algo, lo que hace que sea peligrosamente fácil darte por sentado. Esto es especialmente cierto si lo tienes en un pedestal. Al usar una herramienta como la regla de no contacto, le das a tu ex una sacudida que deje en claro que le sacaste de ese pedestal y que ya no es una prioridad en tu vida. Ten en cuenta que es la naturaleza humana básica querer recuperar algo que se le quita abruptamente. Además de esto, es crucial que actúes como si no te importara y que estuvieras ocupada viviendo tu vida al máximo. Esta es la clave del éxito si utilizas esta técnica. Tienes que trabajar activamente para convertirte en la versión nueva y mejorada de tu persona para que puedas aumentar tu autoestima y comenzar a sentirte más independiente en tu propia vida. Al final de todo, tu objetivo es convertirte en mejor persona de la que se enamoró tu ex, al tiempo que le dejas claro que tu vida no gira en torno a él. Al hacerlo, despertará su interés. Harás que sienta curiosidad por lo que está sucediendo en tu vida. Le harás darse cuenta de lo que estaba dando por sentado y tu nueva y mejorada vida le inspirará a querer ser parte de ella. Todas estas cosas juntas harán que tu ex quiera acercarse a ti nuevamente. Y verás que incluso si actúas como si no te importara en este momento, todo cambiará. Sé que es difícil entender por qué los hombres se vuelven fríos después de una ruptura, así que solo necesitas cambiar el juego de poder y mostrarle que solo estás haciendo mejoras serias en tu vida desde ya. Él se dará cuenta de que podría ser mucho más feliz a tu lado. Por inercia. Esa es la clave. Bien, llegamos al final. Sé que tu deseo es recuperar a tu ex, recuperar tu relación, ser feliz nuevamente. Porque existe amor, porque hay amor en esta relación. Y precisamente queremos ayudarte. Hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que puedas iniciarte en el camino de recuperar tu relación sin cometer errores en el proceso. Muy importante. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Como siempre es un placer, un abrazo, cuídate mucho, hasta el próximo video.